Bien, estamos aquí compartiendo en Galáctica Internacional otro nuevo encuentro de esto que es el Glóbulo Magazine, toda la información, toda la data confiable y precisa para ustedes, así que bueno, lo venimos comentando, ¿no? Ustedes ya saben las promos que veníamos realizando, que hoy le vamos a tener también acá en vivo y en directo, Andrea Lago, la autora de Huellas en la Arena. Le damos la bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día, muchas gracias por la invitación. Estar en vivo aquí con nosotros, compartiendo con toda la teleaudiencia internacional de Galáctica. Y bueno, realmente Andrea también es otra de las escritoras, novelistas, una de las tantas mujeres de la Argentina que ha emprendido este camino de presentar justamente su nuevo material esta temporada. Así que bueno, para nosotros es una alegría tenerla acá con toda la teleaudiencia de Galáctica Internacional y presentar este que es su nuevo libro, Huellas en la Arena. Lo estamos viendo en cámara 2, Mica, ¿no? Ahí lo mostramos un poquito. Y bueno, le damos la bienvenida justamente a ella, Andrea, la autora de esta maravilla, y nos va a contar también un poquito cómo surge esta idea de generar huellas en la arena, ¿no? Andrea, venías seguramente maquinando hace un largo tiempo y se llegó a plasmar. En realidad sí, hace mucho tiempo. Huellas en la Arena no es la primera. Ajá. Sí, sabíamos que tenías ya otros títulos. A ver, tengo recordanos. otros títulos, pero son títulos autopublicados. Claro. Este sí es el primer título bajo sello editorial con el Emporio Ediciones. Sí. Así que digamos que es como el primer bebé, el primer hijo. El primer hijo, claro. El primer hijo porque, sí, bueno, cuando uno autopublica es totalmente diferente. Ajá. Y esto ya es como que la magnitud sobrepasa un poco y a veces se te escapa un poco de las manos también, ¿no? Sí. Pero es la idea de todo autor, el poder llegar cada vez un poquito más lejos y que la gente te conozca, no ser reconocido porque... O sea, no tener una idea de 10, 15, 20 personas que te lean o la gente conocida, claro, sino que trascienda y empiecen a leerte gente que no te conoce. Ahí está la cosa, claro. Claro. Entonces, se hace un poco, ahora sobre todo con la Feria del Libro, fue un paso muy, muy grande muy para mí. Porque impactante, ¿no? Impactante, sí. Entrar en contacto directo con la gente y ver cómo ha percibido tu obra, ¿no? O sea, claro, saber si esos lectores están consustanciados con lo que vos has generado, ¿no? Exactamente, hay una realidad. Yo pasé de ser lectora. Ahí está. Lectora, o sea, lectora y todo el tiempo con un libro en la mano, a empezar a crear. Creo que debe haber muy poca gente que pueda escribir sin leer. Claro. Sin leer otros autores, sin ver otras historias, otras ideas, otras formas de escribir. Entonces, ahí es cuando se empiezan a generar estas historias dentro mío y la idea de empezar a plasmarlas y que no queden para uno, porque cuando quedan en el inconsciente se siguen generando y transformando. Uno va maquinando, ¿no? Uno las va maquinando. Entonces es necesario un día empezar a escribir. Así fue como empecé, y en el momento en que uno termina con su obra, empezar a ver qué se hace con eso, ¿no? Claro. Una vez que ya se corrige, se termina. Que hay que pulir ciertas cosas, que hay por que ahí pulir uno muchas tiene cosas y mejorarlas, cambiarlas, definitivamente, ¿no? definitivamente que es mi séptima novela, ya trascendió a las otras, y para mí es un paso muy importante porque al haber publicado con el Emporio el tema de ya no ser solamente esta cosa en solitario, de pensar, de escribir, de tomarte tus tiempos para hacerlo, sino que haya otras personas que te leen, que te corrigen, porque yo soy autodidacta, claro. O sea, no tengo ninguna profesión que tenga relación con las letras ni con la literatura. Entonces, haber empezado de la nada, para mí es un paso enorme esto. Sí, uno necesita esa apoyatura, ese respaldo. Exacto. Para rearmar o darle el punto final, ¿no? Exacto. El último golpecito del horno. Por eso fue, ¿no? fue muy brusco el tema de la Feria del Libro. Y para mí esto era algo muy solitario, claro. Muy mío, muy autopublicar y después vender, regalar algunos ejemplares, claro. También, que te lean, que te hagan devoluciones. Pero esto trasciende era muy lo que íntimo. Uno tenía de base, ¿no? Esto trasciende, conoces un montón de gente, muchos lectores que están interesados en el material, porque como a mí me pasa también de leer mucho, y me interesa mucho leer autores muchas veces que no son tan conocidos. Claro.
por ahí están publicados, obviamente, por pero alguna por ahí editorial. el pero aprendizaje es más efectivo, ¿no? Como para que uno pueda obtener o captar ciertas cosas yo creo que cuando uno puede desconocer. Y sí, cuando te encasillas con algunos autores, es lindo leer ciertos autores que a uno les gustan, pero hay que ampliar el espectro. Entonces, también es una manera de hacer lo que uno quiere que hagan con uno mismo, ¿no? Esto de, bueno, nadie me conoce, es mi primera novela con editorial, entonces, ¿la gente se anima a comprarla? ¿Quieren leer una buena historia? Claro. Bueno, inténtalo, léelo, buscala y fíjate qué te pasa cuando lees Huellas en la Arena. Exacto, ahí está. Esto de haber generado huellas en la arena, ¿no? ¿Cómo llegaste vos a la interpretación? O sea, teniendo en cuenta que hay una historia muy particular, ¿no? Acá hay personajes que son bastante llamativos y que entran dentro de un mundo tal vez desconocido para ellos porque se encuentran con algo tal vez que es como que viene de una manera fantasiosa o un golpe de la buena suerte de la vida y ahí empieza a trascender toda esta historia que vos narrás justamente. Yo creo que no son cosas que llegan y por suerte en la vida, sino que son cosas que uno ha vivido y ha pasado y ha padecido y que quizás ciertos pequeños detalles, pequeñas cositas hacen que uno cree una historia que es de ficción, ¿no? Claro. Pero creo que es ficción, pero tal vez a alguien le ha sucedido. O sea, alguien habrá pasado por esta situación. Exactamente, claro. exactamente. Esta historia casualmente nace de un cuento. Nace de un cuento que me pidieron y yo no soy de escribir cuentos. No me animo a escribir cuentos porque me gusta hablar mucho, me gusta trascender con la palabra. Sí. Entonces, para mí el cuento es una cosa tan corta que como que no me llega, no me basta. Claro. Siempre quiero no te más. Llena, o sea, espiritualmente o literalmente no llega, digamos, a generar lo que vos, la expectativa que tenés. Cuando lees cuentos, mostrar. Viste que lees cuentos y no sé si alguna vez te pasó, yo siempre me quedo con ganas de saber un poquito más, de conocer un poco más esa historia. Entonces, ahí es donde empiezo a imaginar, digo, bueno, pero este cuento lo escribió otra persona. En este caso fue un cuento mío, y que cuando lo terminé dije, wow, qué potencial tiene esto, me gustó, y se generó una historia totalmente diferente, pero sí nació de ese cuento, nació de este relato, esta historia, tiene como base la violencia de género. Cosa que se ve en estos días. Que se ve en estos días con mucha frecuencia, y desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que no estaba más oculto, no estaba tan difundido. Se escondía, las mujeres no hablaban. Exacto. En esta época la mujer habla. Bueno, en esta época que yo escribo todavía no estaba todavía no estaba muy visible. Sí. Y en el caso de esta historia es una chica que con 20 años, que viviendo en California, decide venir a vivir a Buenos Aires porque se enamora de un chico. Sí, de un argentino. De un argentino, claro. Surge el feeling, ahí el amor, ¿no es cierto? Unas miradas que se cruzan ahí en la playa, ¿no? Y hacen que la vida de Abby Johnson, que es mi protagonista, cambie por completo y decida dejar todo. Claro. Obviamente con el aval de sus padres. Ella tenía una familia de esas familias muy cariñosas, que quieren lo mejor para sus hijos, que estudien, que formen una buena familia, que transmiten amor. Y ella pretendía para su vida formar una familia, el afecto, el amor. Que hay muchos casos así, ¿eh? Sí. O sea, ¿quién no conoce, quién no ha tenido un amigo o alguna amiga que ha pasado por esa situación, ¿no? Muchos. Yo casualmente hace pocos días estaba también hablando con una amiga argentina que terminó conociendo también a un español en Brasil, en otro lugar, terminan yéndose a vivir a España y está, digamos, durante un largo tiempo con él, está en pareja y bueno, y ahora como que se termina la relación, ¿no? Entonces, uno cómo nota ese impacto emocional que hay. Y me decía los otros días cuando hablaba justamente, mira, tal vez voy a tener que escribir parte de la historia porque realmente es un tema que no termino de descifrarlo cómo estuve en ese proceso. Exacto. Y los hechos cómo se fueron dando, ¿no? O sea, qué interesante que es transmitir y narrar ese tipo de historias, como ¿no? uno trata de solventar, porque si vos te mudaste a otro país y decidiste cambiar totalmente tu vida, ¿cómo tratás de hacer que esa relación siga avanzando y prosperando? A veces sin tener una base sólida. Y bueno, así es como Abby durante 15 años termina con una vida muy complicada, pensando que quizás, como se fue con 20 años, muy jovencita, pensando que la felicidad estaba en tener hijos,
formar una familia, quizás solventar esa falta de romanticismo y de amor que le faltaba a la pareja, sin saber que realmente había algo oculto por atrás. Y bueno, ese termina siendo toda la trama, ¿no? La trama que hay que entrar, de esta historia. Hay que entrar dentro del proceso de lectura y ahí un poco ir descifrando. Exactamente, esta historia comienza cuando ella tiene 35 años muy y joven, está de regreso. Claro, pero ella, su historia empieza a los 20 años cuando lo conoce, pero cuando el libro comienza, ella ya tiene 35 años, está de regreso en California, sola. Perdió a sus padres, lamentablemente, y sus hermanas un día decidieron que no la querían más en la familia por ciertos hechos, y se encuentra totalmente sola, claro. Hasta perdió a su hijo, porque tenía la familia de su marido era muy poderosa, y se encuentra con que si quiere seguir teniendo una vida, tiene que volver a su país y no aparecer nunca más. Entonces, con una situación de comenzar de cero, ¿no? O sea, comenzar de cero y habiendo pasado muchas cosas muy fuertes que bueno, el lector que se atreva a darle una oportunidad a Huellas en la Arena lo va a padecer y lo va a sentir y seguramente como me han dicho, ¿no? Les dará bronca, mucha gente tuvo que dejar el libro y volver al rato tomarse su tiempo, tomarse su tiempo un respiro para poder digerir y adaptar todo eso, ¿no? Que a veces no es fácil. Es una historia la trama realmente debe ser muy, muy profunda, debe llegar yo creo que sí. Al fondo de los cores de la gente. La gente se piensa que es una historia romántica y no es solamente una historia romántica, es una historia que gracias al romanticismo logra superarse, pero no es la base de todo lo que sucede, porque las cosas que ha pasado ella son cosas muy fuertes y creo que sobre todo las lectoras, y a veces cuando me preguntan, ¿y el hombre la puede leer? Y yo creo que sí, porque el hombre también puede aprender mucho. Seguro, porque hay casos... Somos una sociedad que todos tenemos que aprender. Exacto. El sufrimiento a veces se da no solamente del lado de la mujer, sino del hombre, ¿no? Y también. Más en estos tiempos que corren, como que eso se fue afianzando un poco más, ¿no? La liberación o el empoderamiento de la mujer ha permitido que haya, digamos, un cambio en la tesitura del accionar de las parejas y de las vivencias que van teniendo, ¿no? Exactamente, a veces puede sonar un poco hasta como que uno es antigua, pero realmente hay que hacer un balance de todo, porque está bien, las distintas opciones, está bien que las mujeres podamos ser nosotras, tener nuestro lugar, nuestra posición, tener un trabajo, ser dignas de poder generar dinero también, y no solamente quedarnos acompañar, digamos, también quedarnos, pareja, ¿no? quedarnos en nuestra casa y tener que hacer las cosas o cuidar a nuestros hijos. Pero a veces no está bien cuando uno se pasa del otro lado. Entonces, tanto las mujeres como los hombres hay que encontrar ese equilibrio en las parejas. Cosa que viste como está bastante distorsionada. Es una distorsión permanente, o sea, prefabricada o fogoneada con una doble intencionalidad, tal vez. Viste que hoy en día la gente se casa y dice, total, si no duramos, nos podemos separar. Exacto. Y yo creo que antes uno se casaba para toda la vida y si no resultaba, no resultaba. Pero vos te estabas casando y no pensabas que no iba a resultar. Como que había también cierta tolerancia o más paciencia. Es como que eso se ha perdido, ¿no? O sea, bueno, es todo más light, ¿no? Sí, creo que se aguanta. Creo que hay un momento en que uno también tiene que decir basta, porque la tolerancia tiene un tope, un límite. Pero creo que hay veces que hoy en día, como se ve, la violencia de género es sobre todo más de parte de los hombres, porque siempre el hombre fue el más fuerte, el más poderoso, el que puede manejar, porque si te vas, no tenés un peso, si te vas, no sos nadie. Muchas veces hay como una dependencia directa, son muy pocas las mujeres que por ahí pueden lograr una independencia y un manejo, fuera del contexto de la pareja, porque hay un deterioro económico que bueno, conlleva todo el tema del mantenimiento de los hijos y demás. Que generalmente se queda con los hijos. Claro, ahí está. Hay, digamos, como un cambio de actitud, evidentemente. Sí, evidentemente sí. Pero de alguna manera está siendo siempre fogoneado por cosas externas, ¿no? O sea, la presión, el tema de esta sociedad de consumo que hemos generado la humanidad, de alguna manera lleva a estos trastornos también que se dan en las parejas, ¿no? Hay como una lucha permanente hoy justamente por la mala información o la falta de conocimiento y de acompañamiento del proceso, digamos, de conformar una pareja, una familia. Me da la sensación de que quizás puedo hablar un poco también por
por experiencia, hay un montón de cosas, ¿no? De cosas que uno escucha o que ve. Esto que yo te decía antes, de que total te casás y si no funciona, no funciona, hay poca paciencia, hay falta de... La tolerancia cada vez es menor, ¿no? Hay falta de compañerismo, hay falta de tolerancia, hay falta de un montón de cosas que nos suceden a todos, porque nos suceden a todos. Es la vida diaria, Quizás está llevado porque la vida cada vez va más rápida, todo lo que es la tecnología también nos insume en un mundo que a veces los adultos no llegamos a comprender y nos tenemos que sumergir porque no te queda otra que aprender, fuera del sistema. Sino el quedas tema afuera. Está ahí, ¿no? En decir cómo voy acompañando estos procesos de cambio. Exacto. Y cómo puedo llegar. Porque por ahí uno no tiene el conocimiento o la capacitación adecuada o cuesta más adaptarse o aprender las nuevas tecnologías. Estamos haciendo terapia en esta. Sí, claro, tremendamente. Tremenda. Es así. Yo creo que es así, y en parte es cómo se generó Huellas en la Arena también, claro. ¿No? Esta cosa del amor, de los desengaños, del querer poder hacer algo y no recibir del otro el cariño, el amor, el afecto y no lograr... Ese es otro tema, se pierde el afecto, el cariño, la sinceridad. Vos notás que, por ejemplo, en este caso, ¿no? A través de tu edición de Huellas en la Arena, los personajes han perdido eso, la honestidad, la transparencia. Se puede plasmar que ese proceso también se da. ¿Vos lo percibiste y si lo pudiste implementar en tu Hay personajes libro? Que sí, hay personajes que no. Ajá. Por eso hay un personaje que es ella, que es la que lucha por su matrimonio, y hay otro personaje que no está interesado en eso. Como entonces, que tiró la toalla. Bueno, seguí vos. No sé si tiró la toalla. En este caso... Como que no hay demasiado interés en este caso de la pareja, ¿no? Hay hay un secreto por detrás. ¿Por qué se termina formando esta pareja? No lo contemos, claro. No vamos a contarlo, pero... El secreto está acá adentro, o sea que hay que introducirse en la lectura del libro y ver, ¿no? El tema principal está en esta novela, por qué ella es americana y por qué el argentino decide proponerle matrimonio y traerla de otro país. Vos sabés que yo tengo un caso, pero... no el que se fue a vivir a España. No, es otro caso. Es otro caso de una californiana que se conoce también. Él es argentino, es un odontólogo, está acá en la Argentina, lógico, no voy a dar el nombre. No, claro. Pero es un caso realmente que a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? O sea, cómo se fueron dando los hechos, los acontecimientos. Sí. Estuve en el casamiento de ellos y después viví todo el proceso del desarraigo de ella. Es terrible eso. Y la falta también de respeto de parte de él, de no integrarla a la familia, ¿no? ¿Viste cuando hay casos de hombres que son dominados o manejados por su madre? Esos famosos mameros que no se pueden desprender. Bueno, acá tenemos el caso particular de no sé si un mamero, pero... Por ahí lo podría contactar y decirle, che, andá, comprate Huellas, que por ahí está tu historia, ¿no? Porque hay bastante similitud. Yo creo que... Pero ¿cuántos casos que hay así? Sí, yo creo es lo que me ha impactado también a mí en algún momento conocer. Tengo estos dos casos particulares, pero mirá qué coincidencia. Si seguimos hablando seguramente vamos a encontrar más coincidencias. A ver si no es la misma persona, ¿no? No, porque esto es totalmente ficticio, claro. y hay semejanzas con la realidad, hay seguramente, porque que no son fantasías, ¿no? Yo creo que sí, que hay cosas que vivimos todos y que vivieron muchos no lo cuentan. Muchos lo contamos, ciertas cosas, y lo que se va generando, creo que también el tema de la escritura en mi persona, porque me hubiese encantado empezar a escribir a los 20 años, pero yo a los 20 y pico de años estaba teniendo hijos, estaba formando una familia, estaba con X problemas, cosas diarias, tengo 3 hijos, o sea, mi vida durante... un montón de tiempo. Hasta el día de hoy son mis hijos. Claro. Entonces, ahora ya están grandes, empiezan a vivir su propia vida, a ser más independientes. Claro. Pero hasta una época no, era siempre la mamá para todo. No tenías tiempo, ¿no? Y me acuerdo cuando empecé a escribir en el 2016, en el 2016 que yo empiezo a escribir después de unos 5 años de no parar de leer un solo día. Fue como ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Un despegar, un despertar. Claro. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno, tengo que hacer algo, tengo que plasmar estas ideas que están rondando por mi mente? Fue así, era el momento de la ducha. Bueno. Sí, en el momento de la ducha era terrible. O cantar o repensar...
Cantar no, otras porque cuestiones. tengo un problema. No es que no pueda cantar en la ducha, sino que me quedo leyendo hasta muy tarde. Ajá. Entonces, para mí la ducha es a veces a la 1:30 de la mañana, cuando veo que están todos durmiendo, Claro. ducha y rápido a la cama, porque si no me voy rápido a la cama, me sigo metiendo en los libros y sigo leyendo. ¿Te acordás de Bernardo Neustadt, que dormía 4 horas? 4 horas, sí. Bueno, yo soy más o menos... Trabajé con él, yo era muy chico, así que estuve en la producción algún Yo digo, tiempo. duermo 4 horas Sí. como Bernardo Sí. Neustadt. Siempre y nos reíamos porque decíamos, ¿cómo hace este hombre? No es un se hace, superdotado. se Sí, hace, porque yo sí, no puedo dejar sí. un libro a veces Claro. y entonces después me toca el resto. Tengo que hacer mis cosas, me tengo que levantar temprano, se tienen que levantar el Sí, resto él- para ir a él estudiar, decía para ir a que trabajar. se enganchaba y que no le afectaba eso, ¿no? No. Pero después notamos que con el tiempo, bueno, en sus últimos años ahí se empezó a notar. Claro. justamente Si que uno eso empieza a sentir el cansancio. debe hecho Quizás, efecto, ¿no? quizás esto me lo donaron mis hijos, porque tuve 3 hijos bastante seguidos y no me dejaron dormir una noche Claro. entera durante 8 años y gracias sí. a eso tengo el sueño muy liviano. Y sí. Entonces, cuando me metía en la ducha, ¿viste esta cosa de no tener que pensar lo que vas a hacer? Vos cuando no pensás, bueno, ahora el jabón, después el shampoo, después... Bueno, va surgiendo, eso es un proceso, La mente claro. se libera. Exacto. Es un momento que la mente como que se queda en blanco y creo que ese fue el momento donde las ideas empezaban a... Claro, porque uno a caer, a está más, aparecer. uno como que está más relajado y se da ese permitido, Y no ¿no? estás pensando. Y al También. no estar pensando, se genera solo. Y me acuerdo que tenía que salir de la ducha corriendo Sí. a anotar. Fluyen esas ideas, ¿no? Fluyen, Esas cosas. fluyen. Ajá. Y cuando se armó más o menos esa primera historia, que lo primero que hice fue comprarme un cuaderno, porque dije, bueno, vamos a empezar a escribir, porque ¿qué va a pasar con esto? Nunca me imaginé que iba a escribir un libro. Hablando de cuadernos, Claro, a mí bueno, me pasó- se yo tengo ríen porque me tengo dicen, un- bueno, tenés la computadora. no sirve la computadora, es el cuaderno. Claro, pasa así, ¿no? La computadora se puede romper. Sí, aparte, en el momento que vos tenés por ahí esa lucidez de que te aparece esa Sí. idea o esa cuestión, si no lo plasmas en el momento, otro día- como que después se fuma, ¿no? O no es lo que realmente tendría que haber sido. El otro Por lo día menos me- lo que me pasa a mí, a veces digo, trato de tener siempre un papel y un lápiz, una Y lapicera a además mano. para no olvidarte. Cualquier cosa, Claro, cualquier es que cosa es lo un notas momento ahí. que uno no puede mantener por demasiado tiempo, eso que como que Exacto. te fluye de repente, ¿no? Sí, o esa sí, frase sí. o esa idea, decir, bueno, Y te soy sincera, el día que no lo anotaste, Fuiste. cuando querés recordar que estaba buenísimo, Sí. no te vuelve a aparecer. Y Nos uno ha dice, pasado ¿cómo muchas veces? puede suceder Claro. que no te aparezca? Porque la mente, como tan... una cosa tan que todavía no se puede entender, o sí, los neurólogos la entenderán, pero hay cosas que creo yo que no. hoy le voy a preguntar, Uno- porque tenemos una especialista en neurociencia justamente por eso, ¿no? Porque mucha gente me dice, vos sabés que tuve tal tema o se me ocurrió tal cosa y después no pude terminar de descifrarlo porque no me acordaba Claro. tal punto o tal otro del proceso de esta cuestión, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa agilidad mental que uno tiene a veces como que está tan saturada de tantas cosas. Está en estos tiempos saturada. que vivimos. Y la mente hace elecciones también. Exactamente, La como mente que va hace haciendo, elecciones. ¿viste? Ese titileo, el titileo momentáneo que si vos en ese momento no lo plasmás, No lo anotaste. se- Lo perdiste. Lo perdés. Sí, claro. exactamente. Y por eso muchas veces también sucede que algún episodio te hace recordar algo y decís, ¿cómo me olvidé de esto? Y quizás es para preservarse uno mismo también, ¿por qué te lo olvidaste? Claro, de alguna manera creo De que al- eso es como una defensa Una interior defensa, que tiene, ¿no? exactamente. La mente del ser humano. La mente del ser humano tiene esas cosas que son... Evitar por ahí. tal vez los padecimientos, los sufrimientos o las cosas que Sí. se pueden dar que impactan y que bueno a uno lo bajonean, ¿no? Que es lo que Exactamente. dice gran parte de la gente con la cual uno habla. Sí. Muchas veces te dice, bueno, este tema por ahí no lo enfoco porque me trae malos recuerdos o me apena o me bajonea, ¿no? Lo que pasa es que nosotros los escritores necesitamos de esas cosas. Claro, También, porque es donde fluye donde las cosas fluyen, con más- donde fluyen, exactamente. con otra magnitud, ¿no? Con otra magnitud, es uno lo que escribe es totalmente ficción, pero a mí por lo menos me sucede que cuando escribo, estoy escribiendo, tengo un proceso de escritura, después de pero cuando empieza el proceso de corrección, en este caso, antes de que la editorial lo vea, uno tiene sus procesos en que lee muchas veces lo que se ha escrito, en el mismo momento que uno escribe ya relee para ir corrigiendo, pero ese es el proceso de escritura. Ahora, Claro. cuando viene el proceso que está terminada la obra Sí. y uno empieza a releer, ahí se empiezan a generar estas cosas que uno quiere generar en el lector y que se generan en uno mismo.
Porque a mí me pasa que cuando leo mis propias novelas, tengo que dejarlas porque empiezo a llorar, o tengo que dejarlas porque se me eriza la piel y digo, wow, ¿cómo puede ser que en el momento que escribí... ¿Cómo generé esto, no? Exactamente. O sea, generar esa cuestión que vos decís a veces que te llega a sorprender a vos misma. Me sorprende, eso me sorprende. Me comentaron muchos. Me sorprende porque... porque... varios escritores me comentan eso. No solamente... Hay momentos que estoy impactado, sorprendido y tengo que... No, y muchas veces digo, esto no lo escribí yo, esto no lo escribí yo porque... Claro. No me acuerdo de haber escrito esto y realmente sí, porque obviamente uno sabe que lo escribió uno, porque es un trabajo muy solitario, pero a veces la cabeza, a ver, como decíamos recién del cuaderno, en el cuaderno se plasman las cosas que uno quiere después cuando está en el proceso de escritura. Bueno, ¿cómo se hace para escribir? En mi caso, yo pongo capítulo 1 y empiezo a escribir, y voy siguiendo el hilo. Cuando se me ocurre algo que puedo cambiar, porque generalmente cuando empiezo a escribir ya sé cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. A veces hasta me imagino la frase final. Entonces tengo que tenerlo escrito en algún lado, pero muchas veces en el proceso de la escritura se generan cambios que están buenos, entonces uno empieza a notarlo. Es la ayuda a memoria. Es la ayuda a memoria, porque en ese momento no lo puedo escribir, porque yo desde que empiezo a escribir es como que voy del capítulo 1 hasta el final. El otro día hablaba con una escritora, con Ana Corazza, y ella me decía, mira mi celular. Entonces dice, mira lo que escribí acá. Pero ¿cómo haces con el celular? Y después, ¿cómo sabes dónde lo escribiste? ¿Por qué no agarras un cuadernito? Me dice, no, yo me llevo bárbaro así. Hay gente que cada está más uno tiene su proceso. Claro, exactamente. Cada uno tiene su manera, su forma. Y yo creo que si a mí me llego a tener eso en el celular y se me llega a romper o me lo llegan a robar, y me muero. Claro, el cuaderno está en casa, no sale, ahí se queda. Y bueno, y después se generan estas cosas de, cuando se termina, este proceso de corrección, es donde yo veo realmente si va a causar la impresión que vos has tenido también, que quise generar. Y que muchas veces me sucede que cuando me pongo a escribir, yo digo que los dedos escriben solos. Tremendo. Porque ya está tan... Sí, la mente es tan ágil, está tan procesado, que te va alargando todo el detalle de la información. Se escribe ¿Qué es lo que vos solo. querés plasmar? Exacto, se escribe solo. ¿Lograr eso es muy difícil o se va dando naturalmente? No sé, porque me salió sin pensarlo. Creo que es la primera vez en mi vida que hago algo sin ninguna obligación, que solo para mí, en este caso es para los lectores también, obviamente, llegó el momento de que sea para ellos también, pero en un principio era solo para mí, era algo que me gustaba, que quise hacerlo y no pensé nunca en llegar a escribir un libro. Solamente pensé que en ese momento para mí era necesario escribirlo. Claro. Y después vi que seguía avanzando y que un día lo terminé. Que había data, que había información realmente como para generar algo distinto, ¿no? A lo habitual. Exactamente. El día que se terminó esa primera novela dije, y bueno, ¿ahora qué hago con esto? Claro. Algo había que hacer, porque guardarlo y que quizás nadie lo lea no tiene sentido tampoco. No tiene sentido. Hace un tiempo atrás recordé que cuando era muy chica escribía cuentos. O pequeñas frases. No, frases no. Eran unos cuentos de unas cuantas páginas. Bien. O sea que ya venías, digamos, con un antecedente. Pero no me lo acordaba. Claro. No me lo acordaba. Y me daba tanta vergüenza que después los leía, los releía y en un momento los rompía y los tiraba. Claro. Porque no quería que nadie los encontrara. Claro, como muchos aquellos que hacen como el libro personal privado, ¿no? O sea, de chico que uno viste que siempre tiene historias que yo generaba los personajes, claro, pero ya eran románticos. Y tenía 10, 11 años y ya generaba personajes románticos y no me daba cuenta y nunca lo pensé. Y perdón a la audiencia, ¿no? Pero lengua y literatura fue la materia que menos me gustó en el colegio. No sé si fue porque no me tocó una profesora que me gustara o qué, pero... Realmente nunca hubiese pensado en mi vida que iba a escribir. Esto, claro. Bueno, pero por ahí había una base, ya venías con algo que tenía que desembocar en esta situación. Creo que hay una cosa de más bien tratar de generar en el otro esta cosa que hoy en día hablábamos de empatía, de tratar de llegar, de comprender a los demás. Y quizás mi forma fue esta, porque cuando yo me pongo a hablar con la gente y me cuenta algo, creo que tengo esa posibilidad y que creo que también me lo enseñaron los libros, seguro, de poder ponerte en el lugar de otro y poder generar esta cosa de escuchar y que algo te quede y de poder transmitir
algo que sea productivo. Ahí Porque está para la hablar cosa. hablamos todos. Seguro, sí, lo ¿no? fundamental es eso, dejar algo, ¿no? Que el contenido Dejar algo, fluya, que deje algo, y ¿no? justamente en estas huellas en la arena es eso, que estas huellas, en las huellas en la arena, uno piensa, uy, claro, ella vivía en una playa, entonces salía a caminar todos los días, estas huellas que uno va dejando, Sí. pero es este constante caminar y generar sentimientos y generar esta idea de cambio, de reinventarse, de querer ser alguien que no logró en el pasado, pero que todavía quiere. Seguro. Entonces, ¿qué es esto que se deja en los otros? ¿Qué dejó en las personas que también abandonó en Buenos Aires cuando se vuelven, claro, las los objetivos relaciones? que tenía, si se cumplieron o no. O sea, en los objetivos hay que un no se montón pudieron de cositas cumplir. e ítems que se van dando alrededor, ¿no? Y creo que una mujer, sobre todo, como en este caso, Abby Johnson, con 35 años, todavía tiene una vida por delante claro. que quizás, bueno, hay mucha gente que en algún momento decide terminar con su vida. Yo hay algo que siempre digo y es, realmente me puede pasar cualquier cosa, pero no lo haría jamás porque no está en mí la vida, vivir, generar vida, Claro. o sea, entonces esto también transitarla tratar, bien, digamos, dejando algo, ¿no? O sea, no. No sé si todos los que queremos transitarla bien podemos hacerlo bien, porque a veces no nacemos con el librito abajo claro, del brazo o y tenés sabemos claro, hacerlo, sino que tenemos no es que fácil aprender. transitarla, y aprender es también otro tema que muchos no. Todos tienen que aprender, algunos no les saben sale. o no quieren. No, y viste cuando mirás al otro que decís, mirá qué Mm. bien que hace las cosas, qué bien que le sale, y yo cada paso Sí. una caída, Exacto. un paso y una caída. Y después decís, bueno, tengo que aprender de esto. Entonces, y seguimos, hay que seguimos mentalizarse. cayéndonos, seguimos cayendo. Sí, bueno, acá estamos acostumbrados, por lo menos en esta Sí. parte del planeta ya como que es un tema habitual. Yo Uno creo trata que- de ir creo que nace de uno eso. readaptándose. Y sí, es fundamental como para poder fortalecerse y Nace seguir de uno, y si generando queremos, otras cosas, ¿no? queremos tener una sociedad un poquito mejor, la idea sería que todos desde su lado pudieran nosotros generar, mismos, claro. generar buenos procesos y dejar un poco tanta violencia y tanta cosa que lo podemos leer en los libros y existen un montón de cosas, pero empezar a vivir un poquito De otra mejor, manera, ¿no? De otra manera, claro. sí. O sea, es lo que yo habitualmente transmito aquí en mis participaciones periodísticas o cuando hacemos alguna editorial, y a veces, viste, como que uno dice, bueno, tengo que volver a reiterar lo mismo sabiendo de que por ahí a nadie le importa o no lo van a ejecutar. La falta de concientización también de la gente, ¿no? Sí. Porque somos todos muy quejosos. Sí. Y a veces el papel que tenemos que representar no es muy agradable para nosotros los comunicadores sociales, porque uno tiene que estar batallando siempre con lo mismo y como que uno también entra en una película de cansancio. Es decir, bueno, pero otra vez voy a tener que hablar de este tema. Pero si no lo digo... Yo creo que si lo pensás de otra manera, decís, bueno, quizás un día lo dije y no llegó. Y lo repetís y no llega. Y un día lo repetís y va a haber alguien que lo va a escuchar. Claro, porque ese día probablemente- esa persona está más receptiva quizás. Claro. Entonces lo recibe y dice, wow, mira lo que dijo. Y no lo había escuchado antes. Esa gente que por ahí te sigue Sí, todo el sí, tiempo. sí. ¿Qué pasa? Un día no te escucha Exacto. porque está bloqueado quizás, tiene otros problemas. Nos pasan cosas, Sí, a todos nos pasan es tremenda cosas. la presión diaria que tiene la gente, ¿no? Ya el levantarse y encaminarse para desarrollar su actividad Exacto. y encontrarse con tantas dificultades no debe ser tarea fácil para nadie. No, Entonces uno es donde tiene ahí que por ahí tener la mente un poco más abierta y decir, bueno, hoy voy a poder escuchar o tolerar ciertas cosas que por ahí en otro momento no la puedo hacer. No siempre vas a trabajar y te cae bien todos tus compañeros de trabajo, Exacto. o no siempre que vas al supermercado te encontrás con gente linda y simpática. No, te encontrás con gente de todo tipo, Claro. con gente que está apurada, que está de mal humor. Hay de todo, Y sí. Uno hay lo de- ve en la diaria, pasa eso, ¿no? Todo el tiempo Esas vivencias pasa. que uno tiene, ¿no? Exactamente, todo el tiempo. No tenés a la gente que te está todo el tiempo diciendo, hola, buen día, ¿cómo te Claro. va, fulanito? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Exacto. No, vos tenés la gente que te dice, estoy podrida, me Exacto. tiene esto harto, me tiene... Y entonces vos decís, bueno, ¿cómo? Uno se va cargando de todo eso. Y en casa tenés también que, pasan esas claro, cosas. a- En casa también adaptarla, estamos ¿no? haciendo esas cosas. Uno como Y sí. madre se equivoca todos los días, como pareja, como esposa, como... Todos los días nos equivocamos, todos los días hacemos algo mal y que después nos replanteamos. Pero bueno, en cuestiones de pareja siempre son dos. Exacto. En cuestiones de padres e hijos,
cada uno es una personalidad diferente, entonces hay que saber también a veces comprender al otro y no solamente el caprichito de lo que uno quiere o lo que uno le gustaría que su hijo haya hecho o sea. Acompañarse. Hay que acompañar, hay que integrarse a veces de otra hay que manera. entender, No, a veces hay que entender, no solamente porque a mí me gusta así, que sea así. El individualismo creo que eso es lo que nos está haciendo mucho daño. Nos está matando. Nos está matando. Yo creo que ahí es donde está el gran problema y el ego también de mucha gente. Mucha gente, hay un egocentrismo muy grande, no podemos ver más allá de... ni siquiera nos podemos mirar al espejo a veces, porque estamos tan metidos con lo que uno quiere que ni siquiera te puedes mirar al espejo y decir, ahí estoy, esto es lo que estoy generando. A mucha gente le cuesta y a veces cuando uno plantea esas cosas, no solamente creo que pasa por la cuestión del desarraigo o como quien dice, muchos plantean amarse uno mismo, si yo no me amo no puedo amar al otro, primero me tengo que querer a mí, después al otro. Así, que también ese es un concepto creo que erróneo, es una ayuda, ¿no? También, que el otro te quiera y que ayudarte a que vos te quiera un poco, pero lo que pasa es que es así y creo que por esto también nos confundimos todos los días. Y no somos perfectos, somos seres humanos y nos equivocamos y a veces le pegamos y otras veces erramos. Entonces, aprendamos de eso. Uno como que empieza en determinada etapa de la vida a analizar y a desmenuzar esas cosas y a darse cuenta de temas que han transitado dentro de tu vida. Tenemos que haber transitado por ahí bastante y seguir transitando, seguro, ¿no? Y pedir que ojalá tengamos muchos años de vida para poder seguir aprendiendo. Exactamente. Que el Supremo nos dé la salud necesaria como para poder afrontar todas esas cosas. Exactamente. ¿No? Andrea, me encantó realmente esta charla contigo. Bueno, seguramente lo vamos a hacer en otras oportunidades. Entonces pero le vas a tener que llevar este libro a tu amigo, dijiste. Voy a tratar de ver si no creo que lo tome muy a bien. Me parece que no porque... Decirle que es una historia de ficción. Sí, pero te puedo garantizar que tiene bastante similitud. Por lo que vos comentás realmente... sería a veces una pura coincidencia, pero se dan esas cosas en la vida, ¿no? Sí, yo lo único que como viste que algunos dicen, bueno, te he visto tal, no, yo no era, que como que uno tiene un doble, tal vez en estas historias hay bastante similitud en muchas cosas, ¿no? Hay dobles en la vida, yo tengo doble. Sí, todos. tengo una hermana gemela, así que toda mi vida viví con una doble. Ahí con más razón todavía, lo sabes, experimentado, ¿no? Es difícil porque hay que aprender a separarse y a cada uno ser un ser único. Sí. Yo en algún momento lo charlaba con las trillizas hace muchos años y me decían, bueno, a veces es difícil, ¿no? Porque viene mi novio y me confunde con mi hermana. Bueno, pero esas son muy iguales, iguales. Sí, el otro día las vi en televisión y siguen siendo iguales. Siguen siendo iguales, es impresionante. Y hasta Julio Iglesias, cuando la tenía de corita, decía, che, vos que... No, yo soy fulana sultana. Era cómico, ¿no? Divertido. Qué linda esa época, esa época, que teníamos solamente la tele y después podíamos estar... No había celulares, no, había ciertos horarios para todo. Exactamente. Más familiar todo. Descontracturado, ¿no? Descontracturado, vivíamos de otra manera. Éramos más realistas, éramos más nosotros, como individuos integrados a la sociedad. Como que creo que eso se fue perdiendo de a poco, ¿no? Sí, y está todos buena los días se cambia. Está buena la tecnología, sí. Pero también hay que tratar de mantener llegamos un poquito a más personas también, nos conocen más, no solamente un libro que se escribe y te conoce el que... No, si no, hoy en ahora nos están viendo, no sé, de Italia, desde Asia, desde China, Estados Unidos, lados, desde Colombia, desde Ushuaia. Y estamos hablando acá de psicología y de familia y de quererse uno mismo y de compartir. Pero está bueno eso, porque esta es una historia todo, ¿no? Muy dura, es muy dura. O sea, el que la lea no se va a encontrar con una historia romántica solamente. Se va a encontrar que quizás el amor termina salvando a esta protagonista. Exacto. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno. Lo lindo el final feliz está bueno. Y también ¿Tiene un final feliz la historia de Huella? Sí, ya lo dijimos sí, tiene un final feliz, pero también... Hay momentos no. ¿no? O sea, para que ustedes se vayan preparando. A ver, para que seamos sinceros, hay muchos personajes en la novela y hay personajes que no tienen finales felices. Claro, sí, si no... Hay personajes que no tienen finales felices porque no se lo merecen tampoco. También, está bueno. Y porque no generaron nada para tener un final feliz. Claro. Una persona que solamente sabe ser mala o muy egocéntrica esa persona no puede tener un final feliz. A veces intentamos, los escritores, de a poquito ir cambiando esa personalidad y muchas veces se logra. ¿Cuántos libros leemos donde hay un malo que termina cambiando y se termina dando cuenta que se ha mandado un montón de macanas y cambia? Está bueno, pero también es la ley de la vida. Pero hay gente que nunca aprende. No podemos pretender que todos cambiemos. Entonces hay personajes que tienen su final, que no es feliz, y hay otros que sí.
Y hay otros que sí, y ahí reside lo bueno, ¿no? Exactamente. En leer algo que pueda parecer real y que llegue a las personas y que... Sí, que impacte y que deje algo, más que nada, ¿no? Impacta. Y yo creo que sí, que va a impactar. Que se animen a leerlo. Bueno, gente, aquí lo volvemos a mostrar. Andrea Lago presentando Huellas en la Arena, una novela realmente increíble, así que disfrútenla, traten de meterse en esta historia realmente que deja mucho, ¿no? Como para tener en cuenta para el futuro y el desarrollo de nuestras vidas. Deja Gracias. huellas en el alma Exactamente. Aparte de la arena, queda en el alma esa huella que es tan importante y como dijo necesaria, una ¿no? escritora amiga, no se olviden de los pañuelitos cuando lo lean. Ahí está. Ahí Por está. las dudas tengan la precaución. La precaución, sí, por las dudas. Gracias, André. Muchísimas gracias, Pedro. Andrea Lago con nosotros aquí presentando su material Huellas en la Arena, muy recomendable, así que bueno, seguimos aquí compartiendo con ustedes en Galáctica Internacional toda la información. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.